Ok, viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy aprenderás a utilizar la función replace en SQL Server, la cual es una herramienta poderosa y versátil que nos permite realizar operaciones de reemplazo de cadenas de texto en nuestras consultas. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido lo estoy subiendo a mi página web. Solamente tienes que venir aquí a Google y poner la palabra clave de esta clase, que es Replace SQL Server eWebIC. Le das en buscar y en automático aquí en el primer link de la búsqueda le das clic y te va a mandar a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. Bien, como siempre comencemos con algunas definiciones para que comprendas perfectamente lo que vamos a hacer. Primero, ¿qué es y para qué sirve la función replace en SQL Server? Pues bien, la función replace en SQL Server es una herramienta esencial para la manipulación de cadenas de texto en nuestras consultas. Su propósito principal es permitirnos realizar reemplazos de caracteres o subcadenas específicas dentro de una cadena más grande. Sintaxis de la función replace en SQL Server. Pues bien, la sintaxis de esta función es muy simple. Simplemente tenemos aquí la palabra reservada replace, la cual recibe tres argumentos, que es cadena original, cadena a buscar y cadena de reemplazo. La cadena original es la cadena de texto en la cual se buscarán y reemplazarán las ocurrencias de la cadena a buscar. Y cadena a buscar es la subcadena que buscará dentro de cadena original para ser reemplazada por cadena de reemplazo. Y la cadena de reemplazo es la subcadena que reemplazará todas las ocurrencias de cadena a buscar en la cadena original. Es importante tener en cuenta que la función replace distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si buscas reemplazar, por ejemplo, ABC por X, Y, Z, solo las ocurrencias exactas de ABC serán reemplazadas, no ABC en mayúsculas o ABC donde aquí tenemos la B en minúscula. Tiene que ser una concurrencia exacta, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Además, cabe destacar que la función replace no modifica la cadena original, sino que devuelve una cadena con la sustitución realizada. Para aplicar los cambios en la base de datos se debe utilizar el resultado de la función en una instrucción, por ejemplo, update, y para esto pues vamos a ver algunos ejemplos. Ya estamos aquí en SQL Server Management Studio para que hagamos algunos ejemplos sobre replace. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir aquí un nuevo query porque vamos a trabajar todo aquí. Y aquí simplemente voy a poner, que es nuestro ejemplo 1, SQL Server Replace, reemplazar caracteres en una variable. Puesto que replace lo podemos utilizar tanto en tablas como en variables. Así que vamos a empezar algo sencillo. Vamos a poner aquí nuestro declare, porque voy a declarar aquí simplemente una cadena, una variable que le voy a llamar cadena. Y esta va a ser de tipo varchar. O sea, vamos a manejar texto. Y voy a poner ahorita un tamaño de 50. Y le voy a asignar un valor desde el inicio que sea simplemente, por ejemplo, hola mundo. Pero supongamos que aquí alguien se equivocó al escribir y le vamos a poner ese paréntesis ahí. Vamos a poner este carácter porque fue algún error de escritura. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo quiero reemplazar este carácter que está aquí, que se fue por error. Entonces vamos a utilizar replace. Yo podría hacer así, select, por ejemplo, hacer un select, poner replace. Y aquí recuerda que son tres argumentos lo que recibe. El primero es la cadena original, a donde queremos hacer el cambio. El segundo, pues va a ser simplemente la cadena que deseamos buscar, que sería en este caso ese carácter. Y como tercer parámetro, ¿por qué lo queremos reemplazar? Pues aquí podría ser por cualquier carácter que nosotros queramos hacer. Yo quiero hacer un vacío porque quiero eliminarlo. Si yo hago esto y vemos el resultado, aquí dice hola mundo y ya no tenemos ese carácter. Lo voy a poner aquí arriba porque está un poco más grande. Ya no tenemos ese carácter que tenemos en la cadena original. Sin embargo, si yo pongo aquí select y agrego la cadena original y le doy otra vez en correr, pues aquí en la cadena original seguimos teniendo ese carácter. O sea, la cadena original jamás se ve afectada, que es lo que te comentaba en la sintaxis. La cadena original o replace nunca va a afectar a la cadena original. Para ello, pues tendríamos que obtener el valor que regresa a replace y asignárselo a la cadena. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo ahora sí. Voy a poner set y voy a poner aquí cadena. Va a ser igual a replace. Y voy a poner exactamente lo que teníamos ahorita, que es la cadena, el carácter que quiero reemplazar. ¿Y por qué lo voy a reemplazar esta vez? Pues simplemente por vacío, lo quiero eliminar. Y ahora simplemente voy a imprimir lo que tiene arroba cadena. Puede ser por a través de un select, pero bueno, vamos a hacerlo así para que vayas viendo más funciones o qué es lo que puedes hacer en SQL Server. En este caso, print nos permite imprimir un mensaje aquí en la ventana de salida o en esta ventana que trae SQL Server Management Studio. Entonces vamos a hacerlo así. Lo voy a volver a correr. Ahora ya no nos arroja ninguna tabla, pero aquí ahora nos arroja un hola mundo. Pero como puedes ver, ya no tiene este carácter de la cadena original. Ahora sí, obtuvimos el valor de replace y se lo asignamos a la cadena y ahora sí alteramos la cadena original
y ahora la cadena original pues ya no tiene ese carácter. Vamos a un ejemplo 2 donde diga que queremos reemplazar caracteres específicos en una columna con condición where y update. Es decir, vamos a combinar replace con pues unas sentencias con cláusulas que ya hemos visto antes, que es el update y where. Bien, para esto vamos a utilizar aquí en nuestras bases de datos que hemos venido manejando, pues tenemos aquí el WebDB que tiene estas tablas que son equipos GPS y tipos GPS. Tú ya las debes de conocer, si no pues regresa a unos videos antes donde hemos creado estas tablas, te los aquí en las tarjetas. Muy bien, si quieres primero vamos a ver lo que traen esas tablas para que veamos que tienen algunos datos que me inventé. Por ejemplo, vamos a tipos GPS y lo que vamos a hacer, voy a cambiar aquí a esa base de datos, listo, y voy a correrlo. Y aquí bueno, tenemos estos datos que por ejemplo en la columna protocolo pues simplemente tenemos protocolo 1, 2, 3 y el número y la palabra protocolo está separado por un espacio en blanco. Ahora supongamos, como todo esto son ejemplos ficticios, tenemos otro sistema que no acepta espacios en blanco, entonces tendríamos que quitar ese espacio en blanco y lo vamos a transformar por un guión. Eso lo podemos hacer muy simple con un select, pero pues porque vamos a hacerlo a través de un update para que ya tengamos todo actualizado. Vamos a poner aquí un update, que vamos a decir que queremos afectar a tipos GPS y que lo que queremos actualizar es el campo protocolo y que aquí vamos a hacer un replace. Simplemente vamos a hacer replace y el campo, la cadena original va a venir de la columna protocolo. ¿Qué queremos buscar? Pues queremos buscar espacio en blanco, así que aquí vamos a poner un espacio en blanco. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar? Pues simplemente por un guión. Así de sencillo. Ahora, no quiero que toda la tabla o que toda la columna sea afectada, solamente quiero aquellos donde protocolo sea diferente de vacío. Es una consulta muy simple, pero que para estos ejemplos pues nos funciona. Y así es todo lo que vamos a hacer. Vamos a actualizar esta columna quitando todos los espacios en blanco. Y vamos a poner guiones. ¿Por qué? Porque es un escenario ficticio. Recuerda que esto es solamente para ejemplificar. Lo voy a correr. Pero voy a poner antes este select aquí abajo para que podamos ver el resultado. Listo. Le voy a dar en correr F5. Y como puedes ver, antes pues no tenemos esos espacios en blanco. Ahora ya los tenemos. Y se ha actualizado a través de replace. Obtenemos el dato por cada columna. Y hacemos un update. Porque recuerda que replace jamás va a alterar por sí solo la cadena original. Bien, vamos a hacer un ejemplo, voy a abrir un nuevo query y lo que vamos a hacer ahora es utilizar replace para reemplazar palabras completas con un update. Para ello pues vamos a utilizar aquí nuestra tabla de tipos GPS que ya la conocemos y que si ves aquí en la palabra fabricante pues tiene fabricante 1, 2, 3 y 4 y que quizá por un error de captura de datos se les olvidó poner aquí la palabra GPS. Entonces vamos a usar replace para agregar esa palabra aquí de GPS y no hagamos tantos cambios. Entonces simplemente voy a poner aquí un update, a tipos GPS, donde voy a actualizar la columna fabricante y lo voy a hacer a través de replace. La cadena original va a ser la columna fabricante. ¿Y qué voy a buscar aquí? Pues simplemente voy a buscar la palabra fabricante y la quiero modificar por fabricante GPS. Así no hacemos tantos cambios. Y para que se vea un poco más en forma nuestra consulta, le voy a agregar aquí un where y simplemente voy a decir quiero que modifiques siempre y cuando el fabricante sea diferente de vacío. Y voy a copiar aquí este select, lo voy a repetir aquí abajo para que veamos cómo quedan nuestros datos después del update. Pero algo bien importante que te mencioné durante la sintaxis es que replace no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Lo que va a depender de eso es de la colección de datos en la que tenga tu base de datos. Por ejemplo, si me voy aquí a WebDB, que es la base de datos derecho, le doy clic derecho, propiedades, pues aquí en general tengo los datos de la base de datos y al final tenemos la colección de datos o el famoso collate que le llaman también. Y aquí nos dice que es Modern Spanish SIAS. Esta colección de datos, este collate, pues simplemente lo que nos indica es si la base de datos va a distinguir entre acentos o va a distinguir si es mayúsculas o minúsculas, etcétera. Para este tipo de datos que es Modern Spanish SIAS, no, realmente para este, lo voy a poner aquí un poco más grande, realmente para esta colección de datos, SQL Server no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí en nuestro replace para SQL Server es indistinto si le ponemos fabricante con minúscula o fabricante con mayúscula, o por ejemplo aquí si yo le llegara a poner, no sé, por ejemplo aquí en vez de una I minúscula le pongo una I mayúscula, también lo va a tomar igual porque para esta colección de datos no va a importar. Pero es bien importante que tengas esto en cuenta porque muchas veces tú estás haciendo un replace y no te sale como tú quieres y tú ves una y otra vez la sintaxis, pero si está bien, pero ¿por qué no te lo distingue? Porque el collate o la colección de datos está distinguiendo ya sea entre acentos o la distinción está en mayúsculas y minúsculas, etcétera. Puedes buscar en internet una lista de estos colecciones para saber si el que estás utilizando tú, pues que realmente es cómo está actuando. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dejar así, como está, y lo voy a correr para que veas que en este collate pues no nos va a ser indiferente a SQL Server. Esta palabra simplemente va a buscar fabricante y lo va a reemplazar por esto. Entonces le voy a dar F5
y listo. No importa que aquí fuera mayúscula, mayúscula, y aquí donde estamos buscando es fabricante y solamente tiene el F mayúscula, la I no está en mayúscula, no importa. Lo cambió. SQL Server encontró fabricante, no distinguió entre mayúsculas y minúsculas y dijo, pues aquí hay una coincidencia, y lo modificó. Entonces esto es bien importante que lo tengas en cuenta cuando utilices o manejes cadenas de caracteres. La colección de datos importa, y dependiendo de la que estés utilizando, pues tienes que tener cuidado, porque si no, aunque tu sintaxis esté bien, te va a hacer cosas extrañas. Aquí, pues a mí realmente me funciona así porque pues no distingo entre mayúsculas y minúsculas, pero tienes que tener cuidado cuando utilices funciones como replace. En cuanto a la distinción de minúsculas y mayúsculas en la función replace en SQL Server, supongamos que tú tienes una base de datos donde no puedes cambiar nada más porque sigue el collate o la colección de datos, y ya tiene una predefinido y por políticas pues no te van a dejar cambiarlo solamente para que tú hagas un replace. Como viste en la base de datos que yo tengo, pues no es trascendente tener pues algo así. Voy a abrir un nuevo query de mayúsculas y minúsculas, pues como vimos aquí no tengo ningún problema. Aquí en la página pues tengo este ejemplo de hacer un select que haga un replace de hello world o hola mundo, que es lo mismo. Y nosotros vimos que si nosotros hacemos esto, lo va a hacer sin ningún problema. Aunque yo aquí en vez de una H mayúsculas ponga una H minúscula, aún así lo va a cambiar a hello world, porque para esta colección de datos que tengo aquí no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero ¿qué pasa si tú estás en una base de datos donde sí necesitas o donde no hagas, si hagas una distinción entre mayúsculas y minúsculas o entre ciertos caracteres? Pues tú puedes hacer un replace y agregarle aquí el collate para no modificar toda tu base de datos. Por ejemplo, aquí en la página te dejo este ejemplo donde agregamos ese collate y aquí lo ponemos, donde le vamos a decir, yo quiero que a través de decir que este texto, tómalo como si fuera un Latin General SIAI, donde entonces no va a ser la distinción entre minúsculas y mayúsculas. Si nosotros corremos esto, nos va a dar exactamente lo mismo. Ahora, si aquí, por ejemplo, nuestra base de datos que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero qué tal si tú quieres hacer esa distinción, pero no voy a venir y cambiar aquí el collate para hacer una simple búsqueda de un replace. Entonces lo que voy a hacer es que aquí pues voy a buscar alguno que sí haga esa distinción. Por ejemplo, SQL Latin General CPI CSAS, este me parece que sí hace la distinción de minúsculas y mayúsculas. Entonces lo voy a correr y como puedes ver ahora aquí esta H pues no la encuentra, entonces me va a regresar la palabra original que es hello world, porque no hace este replace. Si no hace el replace, pues simplemente la función replace, si no hace el reemplazo de estas cadenas, pues simplemente va a regresar la cadena original, porque no encontró coincidencia. Para ello entonces yo tendría que poner aquí una H, y entonces ahora sí hace la distinción. Aquí tú puedes jugar con este tipo de collates que se utilizan así, no solamente en replace, se pueden utilizar en muchos otros lados, en un where, etcétera. Pero bueno, para usar replace, esta es la forma en que tú puedes utilizar para que tengas cuidado para la distinción de minúsculas y mayúsculas. Rendimiento de la función replace en SQL Server. La función replace en SQL Server es una operación que puede tener un impacto en el rendimiento, especialmente cuando se utilizan consultas con grandes volúmenes de datos. Así que aquí hay algunos puntos que puedes tener en cuenta para disminuir este impacto de rendimiento. Por ejemplo, y lo más básico es utilizar índices. Si la columna en la que realiza el reemplazo tiene un índice, esto puede mejorar el rendimiento de la consulta. Filtrar los datos. Si es posible, se puede utilizar una cláusula where para filtrar los datos antes de aplicar la función replace. Evitar el uso innecesario de replace. Antes de utilizar la función replace es importante evaluar si realmente es necesaria. En algunos casos se pueden utilizar otras funciones o técnicas para lograr el mismo resultado sin la necesidad de reemplazar cada ocurrencia en una cadena. Usar índices full text o texto completo. Si se necesita realizar búsquedas y reemplazos en grandes volúmenes de texto, se puede considerar la utilización de índices full text de SQL Server. Estos índices están diseñados especialmente para mejorar el rendimiento de búsquedas de texto y grandes conjuntos de datos. Optar por realizar el reemplazo fuera de SQL Server. En algunos casos, especialmente si el reemplazo implica un gran volumen de datos y operaciones complejas, puede ser más eficiente realizar el reemplazo fuera de SQL Server utilizando herramientas y lenguajes de programación más adecuados para esta tarea. Excelente. Eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y que hayas aprendido cosas nuevas sobre la función replace en SQL Server, la cual es una herramienta poderosa para realizar reemplazos de texto en cadenas. Permite modificar y actualizar datos de manera eficiente y precisa. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Recuerda, estate viajando por la web.